Empezamos hoy con una batería de Javieres, Javier Portús, Javier Pantoja y Javier Docampo, y además los tres del Museo del Prado. Como saben, estos cursos intentamos transmitir el trabajo que menos se ve en los museos, y eso es lo que vamos a hacer a través de Javier Portús desde Conservación, Javier Pantoja desde el Servicio Web y Comunicación Online y Javier Docampo el área de Biblioteca y Archivo y Documentación. Y como digo, empezamos ahora mismo con Javier Portús, que es jefe de conservación de pintura española hasta 1700 en el Museo del Prado. Él es doctor en Historia del Arte y desde el 99 exposiciones, voy a decir algunas de las que ha hecho aquí en el Museo del Prado, como fueron La Sala Reservada y El Desnudo, El retrato español del Greco a Picasso, El joven Rivera en el 2011 con José Milicua y últimamente la de Velázquez y la familia de Felipe IV en el 2013. De todos estos catálogos también ha sido el coordinador y ha escrito. Además, publica asiduamente artículos en revistas especializadas como el Boletín del Museo del Prado y otros. Él va a hacer un desarrollo sobre el interés de la prensa y la opinión pública sobre el Museo del Prado históricamente y en la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, y muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este curso por haberme invitado a participar con este tema. La importancia de las relaciones entre la prensa y el Museo del Prado y la importancia de la prensa como fuente para el conocimiento de la historia de la institución. La historia de la prensa en España y la historia del Museo del Prado viven dos historias paralelas, aunque ya desde la segunda mitad del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII existe una incipiente prensa en el país. Es sobre todo a partir del trienio liberal, a partir de 1821, es decir, solo 2 años después de la apertura del Museo del Prado, cuando se inicia la historia moderna de la prensa en España. En ese año 1821 se dicta una ley de libertad de prensa que será derogada 2 o 3 años después, pero que constituirá un precedente y un punto de partida fundamental para el desarrollo posterior de la prensa. Ya en época de Fernando VII, en los años finales de su reinado, aparecen importantes nombres de la historia de nuestra literatura vinculados a la prensa, al periodismo, como Larra, pero será sobre todo tras la muerte de Fernando VII y el fin de un régimen absolutista en España cuando la prensa empiece a tener un auge creciente, con la aparición de diarios de información general, pero también con la aparición de revistas especializadas. Por ejemplo, en el año 35 aparece El Artista, que es la primera revista monográfica dedicada en España a cuestiones histórico-artísticas. En los años 60 aparece El Arte en España. En los años 40 aparecen revistas muy importantes de información general, pero con abundancia de contenidos históricos e históricos artísticos, como Semanario Pintoresco Español o el Museo de las Familias, etcétera. Y este es el mismo contexto en el que desarrolla sus primeros pasos el Museo del Prado, un museo que, como saben, hay que vincular al contexto de creación de museos nacionales que se da a partir de
de la Ilustración y a partir de la Revolución Francesa, y un fenómeno que se relaciona con una serie de aspectos muy a tener en cuenta a la hora de contemplar las relaciones entre museo y prensa. El origen de estos museos nacionales tiene que ver con la aparición de un público anónimo y masivo, tiene que ver con la aparición de una opinión pública, que es un fenómeno moderno, y tiene que ver también con la aparición o con la extensión de la conciencia de patrimonio. Es decir, de que existen una serie de bienes de carácter histórico, artístico, cultural en general, sobre los cuales la colectividad guarda una serie de derechos más allá de quienes sean sus titulares efectivos. A la hora de ver también las relaciones entre prensa y Museo del Prado, de verlas desde una perspectiva histórica, hay que tener en cuenta también el estatus que ha tenido el museo desde su fundación hace casi 2 siglos, un estatus importante, ha sido siempre un objeto de orgullo colectivo por parte de los españoles, un orgullo que se ha expresado de manera muy diversa a lo largo de todo este tiempo y a través de medios también muy variados, ¿no? Por ejemplo, quien lea Fortunata y Jacinta se encontrará de repente una afirmación de uno de sus personajes, un personaje más bien cascarrabias y pesimista, que de repente dice que las 3 únicas cosas buenas que hay en España son la Guardia Civil, las uvas del Albillo y el Museo del Prado, que por su espontaneidad nos habla del estatus del museo, pero también encontramos viajeros extranjeros como Efrem Hayes, que es un rabino de la sinagoga de Estocolmo, que en los años 20 del siglo XX viene a Madrid y califica el Museo del Prado como corazón de España. Porque al Museo del Prado hay una cosa que le distingue respecto a muchas instituciones de su tipo, y es la frecuencia con la que a lo largo de su historia ha sido utilizado para reflexionar sobre cuestiones que van más allá de asuntos puramente histórico-artísticos, para reflexionar sobre cuestiones históricas y sobre todo para reflexionar cuestiones relacionadas con la identidad nacional del país donde se encuentra el museo. El museo es uno de los lugares principales a través de los cuales se ha reflexionado sobre España. Pero aparte de las muchas opiniones positivas que ha recibido y recibirá el Museo del Prado, el museo es también una institución problemática. A este respecto me gustaría citarles el título de un artículo que escribe Méndez Casal en 1924. Méndez Casal escribe en ese año un artículo que publica El Museo del Prado, problema nacional. En realidad el artículo no trataba sobre ningún desastre que amenazara la supervivencia del museo, trataba sobre las nuevas salas del museo, pero a través del título de este artículo nos estamos poniendo en la situación de una institución que por su propia importancia ha sido una institución, ha sido un problema, ha sido una institución problemática. Entendiendo el término problema no tanto en su sentido peyorativo como desde el punto de vista de un sujeto que da que pensar, que da lugar a numerosas opiniones y opiniones que en numerosas ocasiones son encontradas. Y el lugar principal a través del cual podemos asomarnos a esa dimensión problemática del Museo del Prado es la prensa, mucho más que a través de cualquier otra fuente, escrita. De hecho, desde la perspectiva actual, la importancia de la prensa para el conocimiento del museo es varia. Por un lado, a través de la prensa conocemos
información puntual e información concreta sobre la historia del museo que nos es inaccesible a través de otras fuentes. Hay muchos datos que solo conocemos a través de la prensa, pero más allá de este valor informativo, a través de la prensa conocemos al Museo del Prado como una institución viva, como una institución que ha interesado vivamente a la sociedad en la que se incluye y como una sociedad, como una institución que genera debate. En ese sentido, la prensa no es solo fuente de información, sino que la prensa ha sido también actriz importante de la vida del museo durante sus 200 años de vida. Y en esta charla me voy a centrar en dos aspectos. Por un lado, en lo que ha sido más o menos el primer siglo de la vida del museo, los principales problemas que ha generado la institución para la opinión pública y cómo esos problemas se han reflejado en la prensa y cómo desde la prensa se ha tratado en alguna ocasión de dar solución a esos problemas. Y la última parte me centraré en el Museo del Prado de los últimos tiempos, cuando ha sido una institución que ha dejado de tener un papel pasivo frente a la prensa y ha adoptado un papel activo. Ha tomado conciencia de que la prensa puede constituirse en un instrumento fundamental para relacionarse con la sociedad y para presentarse de manera ventajosa ante esa sociedad. Empezando por esta primera parte, digamos, la condición problemática del Museo del Prado se manifiesta sobre todo en las discusiones que se establecen a lo largo del tiempo sobre una serie muy determinada de temas, temas que también van cambiando a lo largo de este tiempo. Entre estos temas está lo que se consideraba la relación que tenía que tener el Museo del Prado con la historia de la pintura española. Otro de los temas problemáticos a lo largo de la historia del museo es la propia definición de la institución y, por extensión, la propia definición de lo que tiene que ser un museo en lo que se refiere a la composición de sus colecciones. También ha sido objeto de debate y teniendo como escenario fundamental en muchos casos la prensa, cuestiones de carácter estrictamente museográfico, de ordenación de las colecciones, seguridad de esas colecciones, etcétera, etcétera. Y a medida que avanzaba el siglo XX, cada vez ha sido también una cuestión que se ha concebido como problema, como objeto de debate y como objeto de discusión, la relación del museo con la ciencia y, de manera mucho más concreta, la exigencia de que el personal del museo tuviera una cualificación científica determinada, ¿no? Y vamos a pasar muy rápidamente a ver algunos de estos aspectos. Por ejemplo, uno de los problemas que se plantea y que se plantea a través de la prensa en las primeras décadas de vida del museo es el de su relación con la pintura española. El museo encierra en su propia creación una paradoja. Por un lado, era el sucesor de las colecciones reales, y las colecciones reales españolas, si por algo se caracterizaban, es por su carácter internacional. Eran colecciones en las que contenían obras maestras de artistas de procedencias geográficas y cronológicas extraordinariamente variadas, pero al mismo tiempo que el museo nace como una continuación de las colecciones reales, ya desde su misma fundación existe la voluntad de utilizar el museo como un instrumento de reivindicación de los artistas españoles. Existe durante las primeras décadas del museo una tensión entre la vocación
entre la vocación, digamos, europeísta de las colecciones reales españolas y el nacionalismo con el que fue creado la institución, que solo se fue resolviendo poco a poco y se fue resolviendo a base de debate. En parte a base de debate interno, a través de los archivos del museo, por ejemplo, podemos acercarnos al interés de Vicente López, por ejemplo, para que se diera un peso mayor a la pintura española, pero sobre todo conocemos esos debates a través de la prensa. Cuando se abre el Museo del Prado en 1819, se expone exclusivamente pintura española, que se expone en las únicas salas habilitadas para contener pinturas, que son las galerías que están en el cuerpo septentrional del museo. Lo ven en esta imagen que reproduce el plano del museo en el año 1819, de la planta principal del museo. Con el tiempo, el edificio se va llenando de pinturas. La pintura española permanece en el mismo lugar donde estaba en 1819, y la galería central, que desde el punto de vista de la topografía simbólica del edificio era el lugar privilegiado, no se dedica a pintura española, sino que se dedica a pintura italiana. Entre otras cosas porque estamos en un momento en el que todavía primaba un horizonte estético clasicista que mantenía la pintura italiana, que defendía el carácter canónico de la pintura italiana. Eso se reflejó en la organización de las colecciones, pero eso empezó a crear debate, como digo, debate interno, pero también debate externo. Por ejemplo, en 1839, una revista que Cervantes y Velázquez, cuyo título ya resulta muy transparente acerca de su carácter reivindicativo de la cultura española, incluye un artículo anónimo titulado Museo de Artes, en el que ya se trata de presionar para que el lugar principal del museo, la galería central, sea ocupado, si no totalmente, al menos parcialmente, por la pintura española. Aparentemente el artículo cayó en saco roto porque pasaron las décadas y la pintura italiana seguía dominando la galería central. Pero a principios de los años 60 hay una campaña para presionar a la dirección del museo, en ese caso ocupada por el pintor Federico de Madrazo, para que dé un puesto más importante a la pintura española, una campaña que se lleva a cabo a través del que era el Boletín del Arte en España. El Arte en España era la revista principal de información histórico-artística que había entonces en el país, una revista que publica un boletín de opinión, y en ese boletín el director de la revista, Cruzada Villamil, que es uno de los historiadores españoles de arte más importantes del siglo XIX, escribe varios artículos sobre el tema. Uno de esos artículos lo que hace es congratularse sobre el hecho de que la Sala de la Reina Isabel, que es la actual sala donde se exhiben las Meninas y que entonces estaba dedicada a exponer obras maestras de todas las escuelas y de todos los autores, Madrazo se congratula de que la presencia española en esa sala sea importante. Eso en un primer artículo, pero en subsecuentes artículos insiste en que el fenómeno no debe acabarse en la Sala de la Reina Isabel, sino que tiene que extenderse a través de la galería central. Y lo hace invocando una polémica que no se había creado en España, sino que se había creado en Francia y que había tenido como vehículos libros, pero también revistas. Es la polémica acerca de la existencia o no de una escuela española de pintura. Varios críticos franceses, entre ellos Clément de Ries, negaban la existencia de esa escuela
porque, decía, no había habido suficiente continuidad entre grandes artistas españoles como para hablar propiamente de una tradición. En España eso levanta muchas heridas y eso es utilizado por Cruzada Villamil para reivindicar una parte de la Galería Central para la escuela española, argumentando que si las pinturas españolas se exponen en la Galería Central, se exponen adecuadamente, con un criterio científico, sería indubitable para cualquier visitante que en el país ha habido una escuela pictórica nacional. El caso es que sea por esto, sea también como eco de la polémica que se había iniciado en Francia 2 años después, cuando Federico de Madrazo hace una reordenación importante de las colecciones del museo. La escuela española, como ven en la pantalla, ya ha conquistado la mitad de la galería central, ¿no? Aquí ven una imagen de cuadros españoles, en este caso de Murillo, tal y como fueron instalados en esa galería, en la que también se procuró hacer una instalación ordenada en la que, agrupando más o menos las obras en función de sus autores y de las escuelas a las que pertenecían. Y todo esto se relaciona también con uno de los asuntos que han generado más discusión a lo largo de toda la historia del Museo del Prado, sobre todo durante su primer siglo de existencia, que es un asunto que afecta a la propia definición del Prado y, por extensión, a la propia definición de lo que debería ser un museo de pintura. Como les decía al principio, los museos nacionales nacen en el contexto de la Ilustración y en el contexto de la Revolución Francesa. Son instituciones que levantan numerosas expectativas desde el punto de vista pedagógicos y son instituciones de las que se espera que pudieran ofrecer al visitante y al copista, porque el copista es una parte fundamental de la vida del museo, el artista que aprende en el museo, ejemplos del desarrollo de una disciplina artística, en el caso del Prado, la pintura, a lo largo de toda Europa y a lo largo de toda su historia. Eso chocaba frontalmente con la naturaleza del museo, que era una colección selectiva, era una colección que se había reunido por criterios de gusto y no por criterios histórico-artísticos, y la gran obsesión de todos los que se acercan a la historia del Museo del Prado en las décadas centrales y al Museo del Prado en las décadas centrales del siglo XIX es discurrir sobre ese hecho que se vive como una enorme frustración. De hecho, detrás de ese hecho están decisiones que en muchos casos fueron muy apresuradas, como es incorporar los más de 1000 cuadros, muchos de ellos de una calidad muy pobre, que había en el Museo de la Trinidad, procedentes de la desamortización, incorporados de golpe al Museo del Prado, lo que creó un auténtico caos del que todavía seguimos padeciendo las consecuencias. También fruto de esa obsesión por el carácter incompleto del museo fue la llegada en el año 1901 de las Majas y de 3 cuadros de Murillo procedentes de Santa María la Blanca y de la Caridad al Museo del Prado desde la Academia, una idea que había sido propuesta sobre todo desde la prensa por Valar, por Ceferino Araujo, ya desde los años 70 del siglo XIX, y que no se materializaría hasta 1901. Pero un exponente de hasta qué punto era viva la preocupación por este carácter incompleto es que una persona con una mente tan
tan lúcida y una persona tan preclara como Manuel Bartolomé Cosío, el que sería autor de la primera gran monografía del Greco, dedicó uno de sus artículos en la Ilustración Artística en los años 80 precisamente el título era Algunos vacíos del Museo del Prado. Y lo que me gustaría insistir es que esa discusión en parte se organizó a través de la prensa y algunas de las soluciones que con el tiempo se dieron fueron de alguna manera sugeridas o estaban siendo sugeridas a través de la prensa desde hacía varias décadas, ¿no? La prensa, que era una prensa que sobre todo se caracterizaba por la diversidad de opiniones. Un ejemplo de esto lo tenemos en el año 1899. En 1899 se celebraba el tercer centenario del nacimiento de Velázquez. A lo largo del siglo XIX, con el encumbramiento que se había producido durante toda esa centuria del realismo y del naturalismo, paralelamente a ese encumbramiento, realistas y naturalistas fueron las corrientes literarias y artísticas más avanzadas de todo ese siglo. Paralelamente con ese proceso, existió otro proceso de progresiva reivindicación de los valores del arte de Velázquez, de manera que a finales de siglo Velázquez quedó instalado de manera casi unánime en el panteón de los 4 o 5 artistas más importantes de la historia de la pintura. Y el Museo del Prado quedó reconocida como la casa por excelencia de Velázquez. Consecuentemente, con ese proceso se celebró el centenario. Para la celebración de ese centenario, lo que se organizaron fueron varias cosas. Por un lado, se inauguró la estatua de Marinas, que actualmente está frente a la fachada principal del museo, y se reorganizó la colección de Velázquez, concentrándola en la sala donde actualmente, en la sala 12, en la sala basilical, donde actualmente se exponen las Meninas, y en la que hasta 1899 se había reunido una selección de obras maestras de todas las escuelas. Esa decisión, también los precedentes de esa decisión hay que buscarlos también en la prensa, hay que buscarlos en el año 92, por ejemplo, cuando Ceferino Araujo era un pintor y era un crítico de arte, en el periódico La Época abogaba por la dedicación de la sala basilical a exponer obras exclusivamente de Velázquez y Murillo. 2 años después, en el año 94, Francisco Alcántara, que fue uno de los más finos críticos de arte españoles de finales del XIX y principios del XX, que fue luego el director de la Escuela de Cerámica, lo que proponía ya era un museo monográfico para Velázquez y un museo en el que las obras se vieran individualizadamente, porque hasta entonces en el museo las obras se exponían sin excepciones de esta manera, de manera muy abigarrada, con los cuadros casi amontonados. Ya en el 94 Alcántara lo que está proponiendo es una exposición mucho más racional de la obra de Velázquez. Estas llamadas de atención toman cuerpo, digamos, en el año 99, en que, como digo, se decide dedicar, como quería Araujo, la sala basilical a Velázquez. Y se decide dedicarla, además, de una manera muy novedosa. En el año anterior, en el año 98, Aureliano de Beruete había publicado en París
su monografía acerca de Velázquez, que es uno de los textos fundamentales para la moderna historiografía del pintor. Beruete somete la obra de Velázquez a un severísimo proceso crítico. En su catálogo solo se reconocen como velazqueños 90 obras y Beruete lleva a cabo la definición actual de Velázquez como un artista que pintó poco, pero siempre alcanzando cotas de una altísima calidad. Y Beruete también propone un recorrido a la obra de Velázquez tomando como punto de partida su idea de que su carrera es un proceso progresivo e ininterrumpido, un proceso siempre hacia adelante que acabó llevándole a un estilo que preludia el impresionismo. Es una visión que 120 años después resulta bastante matizable, pero era una visión importantísima para la época, y lo que se hace en el año 99 es adaptar la instalación de las obras de Velázquez a esa visión de Beruete. De hecho, Beruete fue uno de los miembros de la comisión encargada de organizar la sala. En la sala de Velázquez, por primera vez en el Museo del Prado, se destinaba un espacio exclusivamente a exponer la obra de un pintor. Esas obras no se exponían de manera amontonada, sino que cada cuadro disponía de su espacio, de un espacio propio, con lo que se creaban las mejores condiciones para el aprecio de sus valores estéticos, y sobre todo en esa sala se exponían las obras de Velázquez según criterios cronológicos, de manera que el visitante entraba, se encontraba con las obras más tempranas del pintor, las obras sevillanas, y acababa con los ermitaños, que entonces se consideraba su obra más tardía. De hecho, es una instalación que resultaba absolutamente puntera, no solo en el contexto de los museos españoles, sino también en el contexto de la museografía occidental. Es dificilísimo encontrar cualquier otro gran museo europeo en que se hubiera ensayado un sistema de exposición que seguía criterios tan científicos que respondían a una selección a partir de la cual se habían eliminado 18 obras del catálogo de Velázquez. Y lo que resulta muy interesante es contrastar la realidad de esta sala, que fue como un milagro dentro de la historiografía española, con el tipo de comentarios que recibió por parte de la prensa y por parte de la prensa especializada también, todo lo relacionado con la organización de los actos del tercer centenario de Velázquez y con la propia organización de la sala. Casi todo fueron críticas al hecho de que la ceremonia celebrativa, de la que tenemos en pantalla una imagen de la Ilustración española y americana, resultara muy elitista, pues solo se invitaron a 150 personas, y se hizo notar que eso contrastaba con el carácter tan popular de las celebraciones en honor de Rubens que habían tenido lugar en Amberes. Se criticó mucho que en estas ceremonias se gastaran las 150.000 pesetas con que contaba el museo para adquisiciones ese año. La mayor parte de lo que encontramos reflejado en la prensa de ese momento son opiniones negativas sobre lo que había ocurrido. E incluso una de las cosas que resultan más refrescantes de todo aquello,
ese tipo de decisiones, que es que el museo descatalogara 18 cuadros de Velázquez tras un serio análisis de sus valores estéticos, también fue uno de los campos de batalla que se utilizó en la prensa, y aparecieron artículos, por ejemplo, como el de Martínez Bande en la época, titulado con grandes signos de admiración: 18 cuadros menos de Velázquez, ¿no? Todo esto nos da también una de las dimensiones de las relaciones entre prensa y museo. Por un lado, históricamente, a través de la prensa, y lo hemos visto con los comentarios de Araujo y con los comentarios de Alcántara, pues en muchas ocasiones ha habido escritores muy preclaros y que ayudaron a tomar decisiones que permitieron avanzar al museo. Por otro lado, en muchos casos, lo que es el día a día, la confrontación diaria, en muchos casos hacía que se perdiera la perspectiva histórica. Casi nadie supo apreciar lo que significaba de milagro museográfico y de milagro historiográfico esa sala de Velázquez. Pero estamos en el año 1899. El año anterior, 1898, se había perdido Cuba. Solo muy poco antes, lo que contrasta con el hecho, por ejemplo, de que solo 6 años antes, en 1892, se había celebrado el cuarto centenario del descubrimiento de América, lo que fue acompañado también de grandes fastos y fue acompañado de una de las exposiciones más importantes por el número y la calidad de las piezas que han tenido lugar nunca en España, que fue la Exposición Histórica Europea. Estamos en un contexto de ebullición, un contexto que dio nombre a la generación que se ha planteado más críticamente cuestiones relacionadas con la identidad del país, y el Museo del Prado no podía ser ajeno, más bien todo lo contrario, a esa actividad tan autorreflexiva que se produjo en España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y unos años en los que abundan las aproximaciones críticas al museo a través sobre todo de la prensa, ¿no? Por ejemplo, en el año 1887, Ceferino Araujo, que ya una década y media antes había escrito también críticamente sobre el museo, dedica 3 artículos en el periódico El Día a analizar la situación de la institución. 3 artículos cuyo encabezamiento ya nos habla de una toma de postura crítica. Los titula "Deficiencias del arte oficial, el Museo del Prado. Apuntes dedicados al actual ministro de Fomento y a los que le sucedan", ¿no? Esto del ministro de Fomento y a los que le sucedan no deja de ser un comentario profundamente irónico sobre la caducidad de cualquier ministro del ramo. En el primero, lo que hace es criticar lo que fue el proceso de incorporación del Museo de la Trinidad. En el primero de los artículos reclama para el Museo del Prado los principales cuadros que custodiaba la Academia de San Fernando, lo que, como hemos comentado antes, se hizo realidad 14 años más tarde. En el segundo de los artículos da cuenta del estado calamitoso en que se encontraba toda la política de depósitos
de museos, del museo. El museo poseía muchísimas más obras de las que podía exponer y a finales del siglo XIX se decidió repartirlas por todo el país, en muchos casos por otros museos, pero en muchísimos otros casos por despachos oficiales. De hecho, algunas de las pinturas negras estuvieron en el despacho de algún ministro. Eso creaba una situación bastante nociva de la que se hace eco Ceferino Araujo, y en el último de sus artículos Ceferino Araujo también entra a saco en algunos de los temas más candentes relacionados con la política interna del museo, con la política de distribución de las colecciones del museo, y con la falta según él, de criterios científicos en la dirección de la institución. No debemos olvidar que hasta el año 1920, cuando entró Aureliano de Beruete como director del museo, todos los directores habían sido escogidos entre los artistas, no entre historiadores del arte. El museo en esa época preocupaba mucho, preocupaba en la misma medida en la que, en la misma época, decía el personaje de Pérez Galdós, se había convertido en uno de los principales depositarios del orgullo colectivo, y uno de los mejores exponentes de esa preocupación es un artículo muy conocido, probablemente es la pieza periodística más conocida de toda la historia del Museo del Prado, un artículo de Mariano de Cavia, un artículo publicado en el Diario Liberal en 1891, titulado «La catástrofe de anoche, España está de luto, incendio en el Museo de Pinturas», ¿no? Lo que estaba propagando es la idea de que había habido un incendio en el Museo del Prado. De hecho, muchos lectores se creyeron ese señuelo y se acercaron al Paseo del Prado para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Es un artículo que no sale de la nada, es un artículo que tiene como precedente inmediato el que 4 o 5 meses antes se habían producido 2 conatos de incendio en el Museo del Prado, entre otras cosas porque en el museo todavía estaban los talleres particulares de los sucesivos directores que, como les dije anteriormente, eran artistas de la institución, porque en el museo estaban las viviendas de 4 familias de empleados del museo, porque los sótanos del museo estaban repletos, por ejemplo, de maderas de obras. Y este es un artículo que tiene una repercusión inmediata en la opinión pública y que tiene como consecuencia también concreta el que el ministro de Fomento, Linares Rivas, visitara la institución, algo que no se recordaba muy bien cuándo había sido la última vez que había ocurrido, que visitara la institución con objeto de poner remedio a este tipo de situación. Con lo que nos encontramos de nuevo no solo la prensa como transmisora de opiniones, sino también como la prensa como factor importante dentro de la historia del museo, porque a través de las inquietudes que refleja la prensa, el museo, casi siempre con más lentitud de la que hubiera sido deseable, iba tomando decisiones, ¿no? Bueno, y dentro de ese conjunto de
Dentro de ese contexto de preocupación por el Museo del Prado en las últimas décadas del XIX y primeras del XX, pues también Ballart, que era un poeta, un escritor y un crítico de arte de la época, también publica en El Imparcial dos artículos muy críticos y dos artículos en los que ya una de las grandes preocupaciones de la parte más cultivada de la sociedad respecto al museo es que ya ha dejado de ser su carácter completo o incompleto, sino que sobre todo lo que se le pide a la institución es que refuercen los criterios científicos con los que se rige, ¿no? Bueno, veo que el tiempo se echa encima y voy a pasar muy rápidamente por algunas de las cuestiones que tenía planteada, lo que es el caos en el que estaba el museo a principios del siglo XIX, del siglo XX, y del que es testigo este cuadro de Manuel García Hispaletto, cuyo propietario precisamente está en esta sala. Resumiendo, el museo siempre ha sido motivo de preocupación. Seguramente muchas de las cuestiones que de manera tan rápida han ido aflorando en los 3/4 de hora que llevamos de exposición no les sonarán cosas antiguas, sino les sonarán debates que todavía sigue vivo. Lo que sobre todo me gustaría insistir es hasta qué punto siempre la historia de la relación entre el Prado y la prensa ha sido una historia problemática en el sentido que les comentaba al principio. Problemática en el sentido de que el museo ha sido un problema, es decir, una institución que ha preocupado, que ha interesado y que ha generado un debate vivo, un debate abierto y un debate en el que abundaban las diferencias de opiniones. Para casi todos los problemas relacionados con el Museo del Prado, a través de la prensa, que es el instrumento fundamental para conocerlo, podemos encontrar una variedad muy grande, muy grande. Y las relaciones entre museo y prensa, que como también les decía anteriormente, han cambiado en los últimos tiempos, ¿no? Para ver las características de ese cambio me voy a remontar a principios de la década de 1990. Entre 1990 y 1996 se suceden 6 directores distintos al frente del Prado. Es una época realmente convulsa. Muchos de ustedes tendrán memoria de lo que fueron esos años, del estatus problemático pero hiperproblemático que tenía el Museo del Prado desde el punto de vista de la opinión pública, lo que fueron, digamos, los destinos de estos directores, las razones por las que cedieron al cargo o por las que dejaron al cargo, son muy indicativos del carácter tan convulso de esa época, porque la suerte de esos directores también estuvo muy ligada a la realidad cotidiana que marcaba la prensa. En el año 1991, Pérez Sánchez, que llevaba casi 10 años al frente del museo, es cesado porque firma un manifiesto contra la guerra de Irak. Le sucede Felipe Garín, que solo dura 2 años en el cargo. Teóricamente, las razones por las que tiene que abandonar
el cargo es también un hecho con una gran carga mediática, como es la aparición de unas goteras en las salas de las Meninas. Los museos de todo el mundo tienen cotidianamente percances de ese tipo. En este caso es un percance que ocurre en un lugar tan denso desde el punto de vista de la personalidad del museo como es la sala de las Meninas, y es un percance que inmediatamente tiene una gran amplificación mediática, a lo que contribuyen también los problemas de cómo se gestionó ese asunto. El hecho es que algo que no deja de formar parte de lo que es la vida cotidiana de una institución como un museo, acaba convirtiéndose en factor fundamental por lo que un director tiene que dejar el cargo. Y no solo eso, se acaba instalando en nuestra memoria histórica reciente del museo. Este es en el año 93. El año 93 a Garín le sucede Francisco Calvo Serrayer. Aparentemente, por primera vez en la historia del Museo del Prado, prensa y museo parece que deberían haberse dado de la mano, porque Calvo Serrayer es el primer director del Museo del Prado que tenía una trayectoria profesional íntimamente ligada con la prensa. Calvo Serrayer había estado ligado al país prácticamente desde la fundación del periódico. Pero, paradójicamente, aquello que debería haber sido un factor que ayudara a normalizar las relaciones entre prensa y museo se convirtió en exactamente todo lo contrario, ¿no? Desde el principio, Calvo Serrayer se vio sometido a una presión por parte de la prensa como no la había recibido nadie antes, ni la recibiría nadie después, y una presión que duró hasta su dimisión. 6 meses después, su dimisión también precipitada, digamos, por un asunto de una naturaleza mediática, como era un reportaje publicitario sobre unas sillas en la galería central del museo. A Calvo Serrayer le sucede José María Luzón, y José María Luzón está entre el año 93 y entre el año 96. En el año 96 tiene que abandonar el museo, aunque en el año 95 se había suscrito un acuerdo parlamentario que protegía políticamente al museo de los vaivenes de la sucesión de partidos políticos. El caso es que en el año 96, básicamente por la sustitución del Partido Socialista por el Partido Popular, básicamente por un cambio de gobierno, Luzón abandona la dirección del Museo del Prado, pero acompañado de otro gran ruido mediático, que es el ruido provocado por las discusiones en torno a la autoría de una pintura que ni siquiera pertenecía al Museo del Prado, que pertenecía a la Comunidad de Madrid, y una autoría que se disputaban Maella. Recordarán es un Maella como la copa de un pino, que se disputaban Maella y Goya, ¿no? Y es frecuente que la prensa en estos años creara un extraordinario ruido en torno a un museo que en sus relaciones con los medios de comunicación se comportaba de una manera extraordinariamente pasiva, que todavía no había tomado conciencia de la importancia fundamental que tenían los medios de comunicación para su propia supervivencia. En el año 96 sucede a Luzón Fernando Checa, que estuvo 6 años
en la dirección del museo. En ese tiempo se resuelve el concurso para la ampliación arquitectónica del Museo del Prado. En ese tiempo se presenta un complejo y un brillante plan museográfico de reordenación de las colecciones. En ese tiempo se ganan los áticos de la parte norte y sur del museo para exposición de nuevas pinturas. En ese tiempo crece y de manera muy importante la plantilla científica del museo, pero en ese tiempo el museo es objeto preferente de la atención de la prensa y de la atención pública, y es también fuente inagotable de noticias de carácter pseudo-escandalosa para los medios de comunicación. Y eso que se trató de alguna manera de paliar las relaciones entre museo y prensa a través de un fichaje. Se decidió contratar a un periodista conocido, a José Luis Balbín, para que tratara de engrasar mejor ese tipo de maquinarias. Lo que pasa es que en la práctica sirvió de bien poco, ¿no? Aquí les traigo algunas imágenes que nos ponen en situación, para los que no lo recuerden, de lo que era el tono general de la relación de los medios con el museo. Como les comenté, en los años 90 se hace evidente la necesidad de ampliar los espacios del museo, porque, entre otras cosas, la condición de los museos en el resto del mundo y en España había cambiado. Los museos se estaban convirtiendo a partir de los 80 en grandes máquinas culturales a las que se les pedía que proporcionaran constantemente noticias de carácter cultural, no solo a través de su actividad interna, sino también mediante la organización de exposiciones y otro tipo de actos. La presión de la opinión pública sobre los museos en España y en el mundo desde principios de los años 80 no ha dejado de crecer, y eso se traduce en el tipo de relación que se estableció entre la prensa y un museo que no acababa de llenar las expectativas de la prensa. Entonces, una de las cosas que hace el museo para actualizarse, para de alguna manera ponerse al día y convertirse en una institución que respondiera a esas expectativas, es esta ampliación arquitectónica, que es una ampliación arquitectónica que desde el principio hasta el final lo que proporcionó sobre todo fueron motivos para la polémica y para la polémica periodística. Aquí les traigo dos portadas del ABC Cultural muy expresivas y muy elocuentes de lo que era ese clima. Uno era la batalla del Prado, Foster se retira, Calatrava avanza, y todo eso en unas meninas casi crispadas, ¿no? El siguiente es Velázquez en un laberinto, en una especie de una portada estupenda, ¿no? Con una especie de torre de Babel contemporánea, con escaleras que no se sabe a dónde conducen, y el Prado en el laberinto. Los arquitectos descalifican al jurado. Esto es una portada de un semanal del País, un semanal aparentemente relacionado con un hecho muy importante para la historia del museo y un hecho con el que todo el mundo se congratulaba, y es que la institución cumpliera 175 años. En la portada vemos el Prado, arriba, 175 años de la mejor pinacoteca del mundo. Sobre todo lo que contiene este número del País semanal es un artículo de Antonio Muñoz Molina, básicamente un recorrido al museo y a la composición de sus colecciones, pero quien fuera responsable de esta portada no dejó pasar la tentación de poner como subtítulos:
una historia de tesoros y miserias, ¿no? Es lo que nos está definiendo el clima que caracterizaba la vida cotidiana del museo en los años 90, una época en la que se hicieron numerosísimas cosas en la institución. Pero, por ejemplo, en los prolegómenos de la salida de José María Luzón de la dirección del Museo del Prado, el diario El Mundo, el 17 de marzo de 1996, titula su artículo «Intrigas, zancadillas y pasión en el Prado», en un número en el que se incluía también un artículo de Marcos Ricardo Barnatán titulado «La opaca piel del dinosaurio», ¿no? Sobre todo, lo que esto nos está describiendo es una falta de sintonía entre el museo, un museo que seguía siendo un motivo de orgullo colectivo y un museo que también, al margen de lo que era la información cotidiana periodística, seguía dando lugar a numerosos libros, pero también a artículos periodísticos, ensalzando sus colecciones y congratulándose de lo que significa tener esas exposiciones a la disposición del público español o de cualquier público que se acercara a Madrid. Pero sobre todo en este tono polémico lo que se ve reflejada es una institución incapaz de encontrar unos cauces de comunicación adecuados con la prensa y una institución incapaz de asumir hasta qué punto la prensa es un factor fundamental para su supervivencia y en determinadas condiciones se puede convertir en un aliado, se puede convertir en un instrumento con el que ir de la mano en busca de un progreso. Todo esto no tiene que ver seguramente tanto con una ceguera de las autoridades del museo, ni tiene que ver tanto con ningún tipo de empecinamiento de la prensa, a la que por otro lado tampoco le venía mal tener una institución que estaba tan cerca casi del corazón de todos los españoles y que periódicamente daba lugar a noticias, a información susceptible de convertirse en noticia. Seguramente no tiene que ver, aunque también, tanto con este tipo de cosas como con la propia estructura del museo. El museo, como digo, era una institución que necesitaba ponerse al día, necesitaba actualizarse. La ampliación, a pesar y teniendo en cuenta todas las polémicas que llevó consigo, fue un paso adelante dentro de esa actualización. En época de Pérez Sánchez se había llevado a cabo un primer paso importante desde el punto de vista de la actualización del personal administrativo y desde el punto de vista de la actualización del personal técnico. En época de Checa se dio otro paso más adelante en lo que se refiere a la incorporación del personal científico, pero mientras el museo carecía de un órgano competente de relación con la prensa. Cuando digo que carecía de un órgano competente de relación con la prensa, no me refiero a que las personas que estaban a cargo de establecer ese tipo de relaciones no fueran competentes, sino que me refiero sobre todo a que eran muy pocas esas personas. En el año 2003, como saben ustedes, el Museo del Prado conoce una renovación de toda su estructura y esa renovación
lo que significa es la ampliación del personal de gran parte del personal de gran parte de esa estructura. El Museo del Prado empieza a ponerse al día desde el punto de vista de su organigrama. Y uno de los sectores sobre los que hubo un mayor énfasis desde ese punto de vista fue comunicación. De hecho, actualmente el área de comunicación en el museo cuenta con 10 puestos de trabajo, incluidos los relacionados con la página web, de la que a continuación les hablará mi compañero Javier Pantoja. De esos 10 puestos de trabajo, 8 están cubiertos. El que haya un área destinada específicamente a estas cuestiones, de que haya 8 personas cuya misión principal sea la de establecer contactos con los medios de comunicación, significa un paso cualitativo adelante muy importante, y lo que refleja también es una institución que ya ha asumido un papel activo dentro de sus relaciones con la prensa. Durante mucho tiempo el museo se dedicaba simplemente a informar a la prensa de las cosas que sucedían dentro de la institución. Últimamente el museo planea una parte de sus actividades teniendo en cuenta que va a tener a la prensa como intermediario fundamental entre la institución y el público, y cada vez más el museo presenta sus actividades también teniendo en cuenta lo ventajoso que le resulta la posibilidad de llevar la iniciativa dentro del diálogo con los medios de comunicación. Para terminar, les muestro dos imágenes. Estos son finales de los años 90. De repente, en la sala de pintura holandesa, una mañana aparece un cuadro, y no es que aparezca un cuadro en un rincón, sino que aparece un cuadro colgado entre el resto de los cuadros. Eso no es nada normal, porque uno de los lugares comunes a lo largo de toda la historia del museo, desde finales del siglo XIX, es que constantemente las obras cambian de sitio. La institución como si tuvieran piernas y vida propia. No es normal que aparezca un cuadro distinto en la sala de pintura holandesa. Lo que era normal es que apareciera un cuadro que no pertenecía al museo, un cuadro estéticamente aquí se califica como horroroso, y no es un mal calificativo, y que apareciera colgado, ¿no? En una institución una de cuyas misiones fundamentales es asegurar la seguridad y la conservación de las obras. Evidentemente no llegó Víctor Roizo a la sala y colgó su cuadro. Si ese cuadro pudo aparecer una mañana colgado en esa sala, es porque el autor de esa obra contó con la colaboración interna dentro del museo. Si alguien dentro del museo tiene algún empeño en colgar una obra de Víctor Roizo en la sala de pintura holandesa, no es para hacer un homenaje a Víctor Roizo, sino porque quiere convertir a Víctor Roizo en un instrumento personal, y porque sabe que lo que va a ocurrir inmediatamente con el descubrimiento de que un cuadro intruso ha aparecido en una sala del Museo del Prado es que eso va a trascender a los medios.
es que va a tener una repercusión mediática. Si no, nadie tiene el mínimo interés de colgar nada ajeno en una sala. Y eso también define un poco lo que fue la relación entre el museo y la prensa en esa época. Fue un museo que institucionalmente vivió a remolque de la prensa. En ningún momento fue capaz de tomar la iniciativa de esas relaciones, pero que fue al mismo tiempo una institución en la que, como en cualquier otra institución, podían pasar estas cosas. Podían pasar que sectores de la institución utilizaran a la prensa para sus propios propósitos, como una monumental caja de resonancia. Y el reverso de esa imagen puede ser esta. Puede ser te invitamos al Prado, que es una imagen ambigua, es una imagen que define muy bien el papel que se quiere arrogar el Prado en relación con la opinión pública. Es una imagen que define bien el papel que se quiere arrogar el Museo del Prado en relación con la prensa. Ya es un papel activo, ya la idea de te invitamos, ya es la idea de salir afuera para captar público, y de una manera aparentemente, además, de una manera aparentemente relajada y de una manera aparentemente generosa. Tampoco nos debemos engañar. Dentro de esa generosidad se encierra también una parte importante de paternalismo, en el sentido de que nadie me puede invitar a visitar una institución que es mía, ¿no? Entonces, estas dos imágenes de alguna manera definen muy bien el cambio drástico y el cambio fundamental, y desde casi todos los puntos de vista, en mi opinión, el cambio muy positivo que ha ocurrido en las relaciones entre Museo del Prado y prensa en los últimos 12, 15 años. De una institución a remolque de la prensa, de una institución que durante mucho tiempo lo que generaban eran noticias no necesariamente positivas en los medios de comunicación, ha pasado a convertirse en una institución que ha decidido, y en parte usando como instrumento, desarrollando su área de comunicación, ha decidido tomar la iniciativa en esa historia y convertir a la prensa en un aliado, convertirla de alguna manera en un aliado en su relación con la sociedad. Y bueno, básicamente esto es lo que les quería contar un poco apresuradamente. Si tienen alguna cuestión y puedo responderla, estaré encantado. Se me oye, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la conferencia que nos ha dado, ha sido muy interesante.
Yo quería preguntar una cosa. ¿Por qué esa cantidad de nombramientos de los directores del Museo del Prado que se dio y que duraron tan poco en el cargo? ¿A qué motivos hubo realmente? Sí, bueno, no sé si estoy capacitado para describir, porque muy probablemente en el nombramiento y en el cese de cada uno de estos directores concurrieron circunstancias que se nos escapan y que tienen que ver con cuestiones de política cultural, a veces también cuestiones puramente académicas de lo que es el medio académico. Lo que sí se puede describir es una parte del proceso, son las causas y es el ruido que se generó en torno a cada uno de estos directores. Lo importante es que en todos los casos se generó ruido, ¿no? Mi sensación es que había una especie de ansiedad por parte de una sociedad. Ya estamos en la década de 1990. Estamos ya en una época en la que no solo en España, sino en la que en todo el mundo se estaba pidiendo a los museos que dejaran de ser simples contenedores y preservadores y difusores de patrimonio y se convirtieran en máquinas culturales. Y el museo solo muy lentamente estaba respondiendo a esas expectativas. Yo creo que si lo miramos desde un contexto amplio, más allá de las razones particulares por las que un director sucedió a otro en el plazo de meses o en el plazo de pocos años, lo que de verdad pienso, y tratando de tener una perspectiva histórica, es que era una institución a la que todavía le faltaba algo para ponerse al día y para responder a las expectativas que un museo de la categoría del Prado generaba, por un lado en el resto del mundo, pero más concretamente dentro de la sociedad. Le faltaba ponerse al día desde el punto de vista de sus servicios. En el Museo del Prado carecía de sala de exposiciones. Desde hace no muchos años parece que un museo no puede vivir sin celebrar un número muy elevado de exposiciones al año. Los museos parecen estar convirtiéndose en grandes salas de exposiciones que utilizan sus propias colecciones para alimentar el intercambio necesario para que haya exposiciones. El Museo del Prado ni siquiera tenía espacio para exposiciones. De hecho, tenía que irse a la Biblioteca Nacional, tenía que irse a Villahermosa durante mucho tiempo para hacer exposiciones. Tenía que vaciar la galería central para hacerlos. Se hacía, pero eso significa que nunca se alcanzó el ritmo que la sociedad parecía que entonces y ahora está pidiendo. Pero el museo tenía una plantilla científica muy limitada. En el museo había 4 o 5 conservadores, ¿no? Lo que significaba una situación anómala, porque es una desproporción absoluta en relación con la cantidad de obras a las que ese personal tiene que cuidar, tiene que conservar, ¿no? Entonces, la sensación que daba es que esto era como un espléndido elefante, elegantísimo y descomunal, pero que sabía que estaba artrítico, al que le faltaba movilidad. Y yo creo que ese desfase entre lo que era el museo, entre lo que la sociedad esperaba del museo y entre lo que las posibilidades espaciales, económicas y administrativas que tenía el museo, lo que generó es una situación conflictiva, ¿no?
buenas tardes. Muy buenos días, más bien. Lo primero, enhorabuena por su presentación, que ha sido muy interesante. Entonces, mi pregunta es, se ha visto que en toda la historia del Prado se ha producido este enfrentamiento entre prensa y museo y que en los últimos tiempos ese enfrentamiento, por decirlo así, se han calmado las aguas. Mi pregunta es, ¿se ha el museo subyugado a los deseos de la prensa o es la prensa la que se ha dado cuenta a lo mejor de sus errores de criticar ferozmente al museo y ha retirado un poco esas críticas? Yo creo que se puede hablar más bien, en mi opinión, de relación simbiótica. Yo creo que el museo ha sido lo suficientemente inteligente para entender primero, que no se pueden tener malas relaciones con la prensa. De hecho, la historia reciente y esa historia de continuos ceses y nombramientos en la dirección lo demuestra. La historia reciente demostró hasta qué punto una institución que lo que aspira es a tener estabilidad no puede estar a merced de bandazos cotidianos. También hay que tener en cuenta lo que es la prensa, y a lo mejor es algo también que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar lo que han sido estos últimos 30 años de relación entre museo y prensa. La prensa no son simplemente medios de comunicación. La prensa es sobre todo uno de los intermediarios más importantes con que cuentan las instituciones en su diálogo con la sociedad. Si la prensa tenía una relación y una actitud conflictiva en relación con el museo, con el Museo del Prado, nos tenemos que preguntar, por un lado, tenemos que investigar hasta qué punto esa relación no es reflejo de la relación que la propia sociedad tenía con el museo, una sociedad que muy probablemente el museo no estaba cubriendo las expectativas que creaba en ella una institución de este tipo, y por lo tanto también nos tenemos que preguntar hasta qué punto esa relación conflictiva no es un síntoma de una falta de sintonía entre el propio museo y la sociedad. Nos tenemos que preguntar si ese tipo de relación con la prensa no es un síntoma de hasta qué punto el museo no se había dormido en los laureles, hasta qué punto el museo no se había convertido en una institución más bien ensimismada y un poco autocomplaciente, y había dejado de salir al encuentro de la sociedad. Porque si una institución como un museo quiere de verdad salir al encuentro de la sociedad, lo primero que tiene que hacer es cuidar las relaciones con el que es el interlocutor o intermediario más importante de su diálogo con esa sociedad, que son los medios de comunicación. Entonces, yo creo que ha habido un proceso de readaptación general, y yo creo que también ha habido un proceso de actualización de la realidad del museo a la realidad de la sociedad, y que eso de alguna manera se refleja en el tratamiento que los medios de comunicación dan al museo, ¿no? Y me dicen que en 5 minutos empieza la siguiente conferencia y que debemos tener un poco de tiempo para descansar. Gracias.